Le damos gracias al Señor en este día hermoso que nos permite estar en su casa nuevamente. Ya estamos casi para concluir el año 2019. Antes de comenzar el mensaje de esta tarde, una vez más quiero reconocer a mis hermanos que trabajan en su obra. Y quiero honrar la vida de Gerardo Martínez, de Juan Hernández, allá en México. Como le dice la iglesia a tus hermanos, que se esfuercen, ¿verdad? Dígale que se esfuerce, que no retroceda, que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos para Él no es en vano. Les damos saludo también a toda la congregación, ¿verdad? Muchos hermanos allá en la ciudad, el pueblo de La Madrid, ¿verdad? Siempre están ahí cada domingo, siempre buscando ese alimento espiritual, porque es necesario, hermano. Si usted no come, se debilita. Si usted no come, se empieza a enfermar. Si usted no come, llega a tal grado de que se muere. Asimismo, en lo espiritual, si usted no come palabra de Dios, se debilita. Si usted no come palabra de Dios, se empieza a enfermar. Si usted no come palabra de Dios, hermano, llega el momento donde su vida espiritual muere por completo. Por eso le animamos a los hermanos en México que sigan adelante. Ya falta poco, estamos en la recta final, Cristo viene pronto, y enviamos este saludo, ¿verdad?, a la iglesia en Acores, Sanando las Naciones, en La Madrid, Coahuila, México. Asimismo, también saludamos a los hermanos del Ministerio Misionero Sanando las Naciones en El Salvador, en un pueblo que se llama Los Almendros, en el departamento de Sonsonate, El Salvador. Allá saludamos a toda la congregación y a su pastor Gonzalo Campos. Que Dios les siga bendiciendo y que siga usando sus vidas. Recordemos que el propósito de cada ministerio es salvar las almas para Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Seguimos adelante en esta tarde. Vaya conmigo rapidito al libro de Números, capítulo 20. Bendito sea Jesús. El libro de Números, capítulo 20. Y ahí estaremos entrando en el tema de esta tarde. El tema para esta tarde será expuesto de la siguiente manera: santificar a Jehová y a Cristo a través de mi vida es mi convicción. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Repita conmigo, iglesia: santificar a Jehová y a Cristo a través de mi vida es mi convicción. Capítulo 20 de Números, en el versículo 12, dice de la siguiente manera: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Oremos. Poderoso Dios, venimos en esta tarde, Señor, solicitando tu favor, que sea tu buen espíritu ministrando nuestra alma, nuestro espíritu, para que tu palabra, Señor, nos haga comprender, reflexionar la importancia y el propósito que tú, Señor, nos has llamado a cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que quites todo estorbo que esté en el ámbito espiritual, que nuestro corazón y nuestra mente se abran, Señor, al entendimiento correcto, para que tu palabra sea ese alimento que necesita nuestra alma. Tú lo dijiste, Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios. En esta tarde, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra, para que tú a través de ella nos puedas bendecir. Gracias te damos en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Tu iglesia decimos amén y amén. Los niños pueden pasar a su clase. Bendito sea Jesús. Jehová, el Dios de Israel, iglesia, deseaba que su pueblo aprendiera a santificar su nombre a través de la obediencia. Y a Moisés y a Aarón deshonraron a Dios al no exaltarlo delante del pueblo, recibiendo la instrucción de parte de él de cómo tenía que hacer las cosas. Y vamos a leerlo, por favor, para que vea de qué estamos hablando en esta tarde.
En el verso, gracias te damos, Señor. Vamos a leer un poquito del contexto. En el verso 12 en adelante dice: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, ni de higuera, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de aguas para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña en vista de ellos, y ellos dará su agua, y se sacará aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le había mandado, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: oíd, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Jehová, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que he dado. Estas son las aguas de la rencilla, y por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Tremendo, hermano, la palabra del Señor. ¿Qué estaba pasando en esta situación? Dios estaba tratando con el pueblo de Israel para hacerlos comprender de la manera que él quería que el pueblo lo honrara, lo santificara, le obedeciera. Y simplemente probó el corazón de Aarón y Moisés para escuchar en obediencia lo que él estaba instruyendo. En ningún momento, lo que hemos acabado de leer, hermano, en ningún momento Dios le dijo a Moisés que golpeara la peña. Dios le dijo: habla a la peña. Pero Moisés, movido por sus emociones humanas, hermano, empezó a reprender al pueblo, alzando su voz, y dijo: oíd, rebeldes. Y les pregunta: ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Empezó a cuestionar al pueblo, a confrontarlo, porque el pueblo, si vemos en lo anteriormente que leíamos, el pueblo se estaba quejando. Diga conmigo: la queja desagrada a Jehová. Usted y yo, mi hermano, no nos podemos quejar, porque eso no le agrada a Dios. El salmista escribe en los salmos y dice que nuestra queja la presentemos directamente a Dios de la manera correcta. Pero usted no puede quejarse ni andar por ahí diciéndole a los demás de las cosas que no le agradan. ¿Por qué, hermano? Porque eso desagrada a Dios. Nuestra queja, nuestro descontento, todo aquello que no está en agrado dentro de nosotros, lo más sensato y lo más sabio es llevárselo a Dios para que Él tome control, para que todo se haga en el orden establecido por Dios. Eso le costó al pueblo, hermano. La necedad de Moisés, la terquedad de Moisés, no le costó solamente a él, le costó a todo el pueblo. Lamentablemente, mucho pueblo murió. Lamentablemente, mucho pueblo no entró a la tierra prometida.
Las únicas dos familias que entraron fueron las de Josué. ¿Y cuál era el otro, iglesia? A ver, Caleb dijo, ¿verdad? Esas dos familias, amados, fueron las que le creyeron a Dios. Si usted recuerda en la historia bíblica, Josué y Caleb eran de aquellos dos espías que había mandado Moisés a reconocer la tierra, pero solamente estos dos jóvenes tuvieron el valor y la autoridad para reconocer el poder de Dios ante lo que se iban a enfrentar. Todo el pueblo estaba atemorizado y empezaron a murmurar, empezaron a criticar, empezaron a quejarse y no honraron a Dios con eso. ¿Por qué cree que Dios levantó tan grande a David a pesar de sus errores? Porque David no miraba el problema. David había aprendido a reconocer lo grande que era su Dios, lo grande que era Él para desarrollar su poder y sacar adelante todas las cosas. ¿Qué pasó cuando David se enfrentó a aquel gigante y le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el cual te ha entregado en mi mano hoy, y yo te cortaré la cabeza? Él tenía convicción en su Dios y a través de sus hazañas honraba el nombre de Dios. ¿Qué decía David? Porque quiero que reconozca que hay Dios en Israel. David decía: quiero que el mundo conozca, que todos los pueblos entiendan que en Israel hay un Dios poderoso. Eso era lo que a Dios le agrada, hermano, que usted lo glorifique y santifique su nombre en medio de cualquier situación. No deje que su corazón lo traicione. No deje que sus emociones humanas lo lleven a la derrota. Porque Dios le ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para que usted camine en victoria, para que usted llegue delante de Él, para que usted le dé todo a Él, hermano, y Él se va a glorificar en medio de cualquier situación que usted esté pasando. Dios sigue siendo Dios. Y Él tiene el mismo poder de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Dios, hermano, no nos ha mandado a que golpeemos al pueblo. Y mire Moisés con esa expresión en el verso 10, oiga lo que dice: y reuniendo Moisés a Aarón a la congregación delante de la peña, les dijo: oíd, rebeldes. Se los dijo gritando. Eso desagradó a Dios, hermano. Se los dijo gritando. Muy ungido de Jehová puedo ser, hermano, pero yo no tengo permiso de parte de Dios de maltratar a su iglesia. Yo estoy cuidando la iglesia. No me puedo enseñorear de la iglesia, no puedo sacar ventaja de la iglesia, porque si vemos a un Pedro, aquel que negó a Jesús 3 veces, él mismo dice en el capítulo 5 de Primera de Pedro que tenemos que hacerlo de buen ánimo. Vamos a leerlo juntos, no me pierda números. Gloria sea el nombre de Jesús. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 1. Mire lo que dijo Pedro al cuidado de la iglesia. Tenemos que santificar el nombre de Jehová. Ruego a los ancianos que están en vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como que el que teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. Quejándome, hermano, lo que voy a hacer es alejar a las personas de mí. Quejándome, hermano, lo que voy a hacer es que las personas quieran estar lejos de mí. Tengamos cuidado, porque la queja es el lenguaje del infierno. Bendito sea el nombre de Jesús. Vean por qué le digo estas palabras, ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 3. Alabamos tu nombre, Señor. ¿De qué estamos hablando esta tarde, iglesia? Alabamos el nombre de Jesús.
Santificar a Jehová y a Cristo a través de mi vida es mi convicción. Primera carta de Pedro, capítulo 3, en el versículo 13 en adelante. Mire lo que dice el apóstol en este caso. Alabamos tu nombre, oh Rey de Gloria. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? El Señor desea que tú y yo hagamos el bien. Porque a través del bien, hermano, tú estás honrándole a Él, estás santificando su nombre, porque Él se siente feliz, se siente contento, el Padre, cuando tú estás haciendo las cosas en la justicia divina. Gloria a Dios. Verso 14 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor. ¿A dónde? ¡Aleluya! Tenemos que santificar el nombre de Dios en nuestros corazones, hermanos. Y santificar a Dios en nuestro corazón es tener una fe inamovible, tener una fe, una confianza firme, no estar dudando que sí, que no. Hermano, eso desagrada a Dios, porque no lo está santificando. En medio de cualquier problema, en medio de cualquier situación, santifiquemos el nombre de Dios. ¿Cómo, hermano? Jesús lo dijo en la oración modelo que dijo: santificado sea tu nombre. La única manera de santificar el nombre de Dios, hermano, es con nuestra conducta, es con nuestra manera de ser, es con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, dándole la gloria a Él en todo tiempo. Aleluya. Alabado sea Cristo. Sigue diciendo: alabamos tu nombre. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuren de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué estamos diciendo en esta tarde, hermano? Como dice específicamente el verso 15, santificad, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y en nuestro corazón tenemos que tomar decisiones, iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras expresiones, nuestras vestimentas, hermanos, y nuestra manera de hablar santifican a Dios, el Señor. Y su propósito y el mío, el propósito de la iglesia en general, es santificar el nombre de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Mi conducta tiene que santificar a Dios. Como pastor, mire lo que dice la Biblia. Segunda carta a Timoteo, bendito sea Cristo el Señor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 24. Voy rápido, iglesia, porque quiero abarcar todo esto que el Señor me entregó esta mañana. Me gozaba esta mañana en su presencia. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 24, dice: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino, ¿cómo tiene que ser nuestra conducta? ¿Cuánto? Amable. Para, no más con los que me caen bien, no más con los de la iglesia. No, ese vecino no me gusta, me cae mal ese vecino, ese no. Apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Con qué actitud dice? Con mansedumbre, iglesia.
Desde el momento que mi corazón me traiciona y mi conducta empieza a ser áspera, tosca para con todos los demás, estoy haciendo las cosas a mi manera y no conforme a la palabra de Dios. El Señor me dice cómo: con amabilidad y con mansedumbre. Aleluya. Así quiere el Señor que usted enseñe, así quiere el Señor que usted instruya. Porque mi corazón, hermano, estorba el Evangelio. Mis emociones, iglesia, estorba el propósito de Dios. Mi conducta, como dice el pasaje, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. La amabilidad, hermano, cambiará el rumbo de todos los ánimos a nuestro alrededor. Porque cuando nosotros dejamos que nuestro corazón nos impulse, Satanás está pero así pronto para manipular ese corazón. Y un corazón manipulado por Satanás, hermano, hace más daño, hace más mal que bien. Santiago capítulo 3, versículo 17, dice la palabra del Señor, hablando de la conducta del siervo de Dios: alabado sea tu nombre, Rey. Gracias te damos, Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Pero la sabiduría, bendito sea el Señor, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de sabiduría y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo tiene que ser la conducta del siervo de Dios, iglesia, según la palabra? Tenemos que tener la conducta adecuada para santificar el nombre de nuestro Dios. El que convence de pecado al pecador es el Espíritu de Dios. El que convence de pecado al que está haciendo lo malo es el Espíritu de Dios. Yo simplemente tengo que decirle, amado hermano, la palabra de Dios dice esto. Pero usted decide obedecer a Dios o desobedecerlo. Pero la consecuencia de su pecado lo va a alcanzar. Usted decide. Gloria a Dios. La conducta del siervo de Dios tiene que santificarlo, siendo amable, teniendo la sabiduría de lo alto y teniendo, hermano, esa benignidad de misericordia, para que los frutos sean, hermanos, conforme al propósito de Dios. Bendito sea Cristo. Diga conmigo: mi conducta tiene que santificar a Dios. Mi conducta tiene que santificar a Dios como padre. Mi conducta tiene que santificar a Dios como esposa. Mi conducta tiene que santificar a Dios como hijo. Mi conducta tiene que santificar a Dios como empleado. Mi conducta tiene que santificar a Dios como un siervo y ministro del Evangelio. Amén, aleluya. Mi conducta tiene que honrar a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Mis actitudes tienen que santificar a Dios. Vaya conmigo, Romanos capítulo 15. Alabamos tu nombre, Rey de Gloria. Él es digno de toda alabanza. Él es digno de toda adoración. Aleluya. Romanos 15, versículo 9. Mis actitudes tienen que santificar a Dios. Palabras del apóstol Pablo dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: y estará a la raíz de Isaí el que se levantará a regir a los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el que cree,
para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Mis actitudes, hermano, mis acciones, mis actitudes tienen que glorificar a Dios. ¿Cómo vamos a hacer que otro gentil quiera conocer al Dios de Israel? Si mi conducta, hermano, no va de acuerdo al Evangelio. Acuérdese, hermano, hay límites que no se pueden traspasar. Hay límites que Dios ha trazado en su palabra que no pueden ser traspasados, porque entonces estamos convirtiendo el Evangelio en libertinaje y el Evangelio se pierde realmente el propósito por el cual nos ha llamado el Señor. Dios es santo, 3 veces santo. Y todo aquel que el Señor ha llamado ha sido apartado para Dios, santificado para Dios. Mi propósito es, hermano, que todo mi ser, mis actitudes honren el nombre del Señor. Capítulo 3 de Tito. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a Tito. Bendito sea el Señor, como siervo, como ministro del Señor. Capítulo 3, en el versículo 2. Que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ese es el deseo del apóstol de los gentiles. Ese es el deseo del mensaje del apóstol, aquel que el Señor designó para ti, para mi iglesia, como gentiles ante los ojos de Dios. El Señor desea que nadie difamen. No podemos estar difamando a nadie. No podemos estar hablando mal de nadie. No podemos estar, hermano, criticando a nadie. Porque el justo juez se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Que no sean pendencieros. Una persona pendenciera es aquel que te lleva a la contraria siempre. Siempre él tiene la razón, tú nunca la vas a tener. En su criterio, todos están mal, pero él siempre tiene la razón. Porque también nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados y esclavos de nuestro corazón, de nuestra necedad, de nuestro orgullo, de nuestra terquedad. Y deleites de diversos, viniendo la malicia y envidia, abominables y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. ¿Tú quieres ser mejor, amado? Busca más del Espíritu Santo y Él te va a ayudar a conquistar cosas hermosas para Cristo. Regreso al verso 2. Que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. El Señor quiere que seamos amables y que tengamos mansedumbre, humildad. El Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿verdad? Niéguese a sí mismo y sea como yo. Jesús dijo, venid a mí y yo los haré descansar. Y aprender de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Gloria a Dios. Primera la carta a los Corintios, capítulo 8. Bendito sea el Cristo de la gloria. Primera carta a los Corintios, capítulo 8. El Señor enfáticamente, usando a Pablo, dice estas palabras, hermano. Cuidado con nuestras malas actitudes. Cuidado con nuestras malas expresiones. Cuidado, hermano, porque las ovejas son de Cristo, no son nuestras. Las almas son de Dios. Y en el verso 11 y 12 dice de la siguiente manera: y por el conocimiento tuyo, oh iglesia, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Contra Cristo pecáis. Contra Cristo pecáis. Cuidado, hermano, porque tu boca te puede hacer pecar más de lo que tú piensas. Ten cuidado de lo que estás hablando, iglesia. Ten cuidado porque mis acciones
mis acciones, mis actitudes tienen que santificar el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Amén. No se ponga triste, iglesia, pero es necesario comprender. Un corazón entendido jamás va a errar dos veces. Cuando usted y yo entendemos en nuestra mente y nuestro corazón que Dios me llamó para alabanza de su gloria, que Dios me llamó para exaltar su nombre, que Dios me llamó para que le honremos en todo tiempo, que Dios me llamó para que mi conducta, mi manera de hablar, mi manera de pensar lo honre, para que mis finanzas, iglesia, lo honren a Él también, porque de esa manera el Evangelio sigue avanzando en las misiones, al norte, al sur, al este y al oeste, para que el propósito de Dios se lleve a cabo. Amén. Pero pastor, Él es Dios y es dueño de todo, pero está probando tu corazón a ver si no eres mezquino para no darle a Él. Amén. Aleluya. La iglesia se mueve por fe, iglesia. La iglesia se mueve por fe. Y en medio de esa fe Dios prueba nuestros corazones para darnos más. Mira, cuando tú le das a Dios, iglesia, de todo corazón, Él no se va a cansar de darte más. Y darte más. Y darte más. Porque el que más se le da, hermano, el Señor más oportunidad le da de bendecir. Así empezó la iglesia primitiva, hermano. Así empezó la iglesia. Lamentablemente la palabra dice que hay hombres. Me voy a desviar tantito, me voy a salir del tema. Pero la palabra de Dios dice que por avaricia harán mercadería de la fe. Eso es condenado por Dios, hermano. Ya de largo tiempo, dice, juicio hay para esos hombres. Hombres que con su mala conciencia están abusando del alma de esa persona, de la fe de esa persona, acorralándolo con mentiras para sacarle todo su dinero. Ay, dice allá Ezequiel 34 dice, ay de los pastores que se apacientan a sí mismos y sacan la lana de las ovejas gordas y a las flacas las dejan morir. Santo. Cuidado, iglesia. El Señor tiene bien medido todo a cordel. Por eso es que el ministerio Sanando las Naciones, hermano, es totalmente distinto a los demás ministerios. Aleluya. Algo que va a regir en esta casa, hermano, es hacer las cosas con claridad. Amén, amén. Vamos a hacer las cosas con toda honestidad. Recibo para todo. ¿Por qué, iglesia? Porque de esa manera le tapamos la boca al diablo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios? Aleluya. Por eso, iglesia, Pablo nos dice a través del Espíritu Santo, primera carta a los Corintios capítulo 8, verso 11, y si por el conocimiento mío, oiga bien, me voy a poner yo como primera persona, y si por el conocimiento mío se pierde mi hermana que es débil, ay de mi iglesia. ¿Cómo así, pastor? Mire lo que dice la palabra. Y si por el conocimiento mío se perderá el hermano débil por quien Cristo murió, ¿qué cree que va a pasar, iglesia? ¿A quién le va a ir más mal? Esa hermanita que solo es dominguera, ay hermano, cuidado, eso no lo puedes decir. Cuidado. Aleluya. Cuidado. Gloria a Dios. No se sienta la mamá de Tarzán. No, iglesia. Cuidado. Porque por mi conocimiento se puede perder aquel hermano por quien murió Cristo. Y de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Por qué mejor no oramos por la hermana o por el hermano? Amén. Oremos que Dios ponga esa convicción en su corazón y esté aquí todos los servicios. Aleluya. Le digo que es más efectivo eso que estar avergonzando a los hermanos y quejándonos de ellos. Amén. Así es. No hay poder más poderoso, más absoluto que el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios.
Porque si no, hermano, estoy avergonzándome del poder del Espíritu Santo en no creer que Él va a hacer la obra, sino que la quiero hacer yo a mi manera. Cuidado con eso. No se puede, hermano. Repito el pasaje. De esta manera, pues pecáis contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, dice Pablo, para no poner tropiezo a mi hermano. Si por mi culpa las almas se están yendo de la iglesia, ¡ay de mí! Gloria a tu nombre. Gloria a Dios, aleluya. Mis expresiones, iglesia, tienen que santificar a Dios. Todo lo que yo hable tiene que honrar a Dios. Santiago capítulo 5, verso 9, dice de la siguiente manera: hermanos, no os quejéis los unos a los otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo las aflicciones y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Hermano, ¿usted cree que los profetas no se desesperaban? Pero el trabajo del profeta era llevar el mensaje. ¿Cómo se enojó Jonás? Porque él sabía que si llevaba el mensaje, Dios los iba a salvar. ¿Qué quería hacer Jonás? Que el Señor condenara al pueblo de Nínive. Pero el Señor había mandado a Jonás, hermano, a que predicara y le dijera: de aquí a 40 días Jehová va a destruir Nínive. Ni predicó, solamente dijo 3 palabras. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Fue todo lo que dijo, hermano. Pero Dios se glorificó. Aleluya. Todas nuestras expresiones, hermano, tienen que glorificar el nombre de nuestro Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Hay un pasaje más que quiero compartirles. Hebreos capítulo 13. Y como dijo otro pastor por allá, este pasaje no le gusta mucho de los hermanos en la congregación, pero es palabra de Dios. Y tenemos que obedecer la palabra de Dios. Capítulo 13 de Hebreos, versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas a Dios, para que lo que hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. No te quejes, iglesia. Dios ha puesto un pastor en esta casa, y las cosas que hace su pastor, él va a dar cuentas a Dios. No se preocupe. No se preocupe usted. Si yo hago las cosas mal, iglesia, yo le voy a dar cuentas a Dios. No se preocupe. Y si usted considera que yo no soy su pastor, ore a Dios para que Él le dé un pastor a que usted pueda obedecer. Esta es la casa de Dios. Y aquí hay una autoridad puesta por Dios. Aleluya. Amén. Órele al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Pero si no me puedo sujetar a mi pastor, menos me puedo sujetar a Dios. Y eso es una realidad. Si no obedezco al siervo de Dios, menos me puedo sujetar al Señor de los cielos. Así de sencillo, iglesia. Porque siempre hay berrinche en mi corazón, siempre hay caprichos en mi corazón, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y no como dice la palabra de Dios. Amén. Acuérdese, todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, sin excepción de nadie. Ay de los pastores insensatos. Por eso la palabra, hermano, nos habla que tenemos que glorificar a Dios. Ahora nuestras vestimentas, hermano, tienen que glorificar a Dios. Hay una conducta dentro de la casa de Dios. Allá afuera yo no puedo obligar a nadie, pero adentro de la casa de Dios usted tiene que venir ordenadamente. Más si usted va a predicar la palabra de Dios, tiene que venir ordenadamente. Su camisa tiene que ir por dentro, bien ordenado, porque este lugar es santo. Este lugar se respeta. Amén. Tenemos que venir como Dios manda. Siempre he dado el ejemplo, iglesia, ejemplo de una mujer, la Virgen María, una mujer prudente, una mujer sensata, una mujer
que Dios eligió para cosas poderosas. Amén, aleluya. Imagínese si usted toma como base ese ejemplo. No que la venere, no estoy diciendo eso. La Virgen María tiene un lugar de respeto, porque fue un vaso de Dios para que el Salvador del mundo naciera. Y si Dios la eligió a ella, iglesia, es porque María había una integridad, una rectitud, una honestidad en su corazón, que ella dijo: hágase conforme a la voluntad de Dios en esta sierva. Ella tenía que enfrentarse a situaciones difíciles. ¿Cómo le voy a decir a José que estoy embarazada? Ella se tuvo que enfrentar a la sociedad y a la ley mosaica, que si el pueblo se enteraba que ella estaba embarazada, por arte de magia, la iban a apedrear hasta la muerte, porque el adulterio se pagaba con muerte. La Virgen María tuvo que enfrentarse a la crítica y aún al rechazo de José mismo. La Virgen María tuvo que enfrentarse a muchas cosas, iglesia, que ella dijo: hágase conmigo lo que quiera el Altísimo. Aleluya. Amén. Amén, amén. ¿Usted cree que la vida de María fue fácil? Aunque sabía que era Dios mismo en su vientre, nació de su vientre, y como madre sensible amaba a ese ser. ¿Usted cree que para ella fue fácil ver cómo golpeaban, cómo lastimaban a Jesús? Era su madre. Y usted como madre sabe entender que si usted ve que a un hijo suyo lo están golpeando, usted se va a quedar de brazos cruzados. Ahora, imagínese a María en ese momento que estaban golpeando, flagelando o haciendo, como dice la Biblia, moliendo a golpes a Jesús. Mis respetos para la Virgen María. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro vestuario tiene que ir de acuerdo a nuestro llamado, hermano. Usted fue elegido para ser un hombre, una mujer de Dios, un siervo de Dios, una sierva de Dios. Y como tales tenemos que estar, hermano, que nuestra vestimenta glorifique al nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Si es posible, hermano, donde quiera que andemos, dentro, fuera, a donde usted esté, tápele la boca al diablo, que no lo señale. Yo soy un siervo de Dios, yo soy una sierva de Dios. Que esa persona pueda identificarlo a usted, que usted es un verdadero hijo de Dios, que usted es una verdadera hija de Dios. Y así usted le tapa la boca a todos los enemigos. Mi manera de hablar, hermano, tiene que santificar a Dios. Amén. Vea la carta de Tito, capítulo 1, versículo 15. Mire, Pablo hablándole a Tito, le dice una vez más: gloria a tu nombre, Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús. De la abundancia del corazón habla la boca. Por esa razón, amados, mi manera de hablar tiene que honrar, santificar el nombre de Dios. Dice Tito capítulo 1, verso 15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La palabra es clara. Si en mi casa yo hablo en lenguas extrañas, cuidado, iglesia, porque ese lenguaje no honra a Dios. Yo tengo que hablar como Dios manda. Aleluya. Somos embajadores de Cristo. Y como embajadores de Cristo tenemos una responsabilidad delante de nuestro Padre Celestial que nos eligió. Mi manera de hablar tiene que ir de acuerdo a quién soy. Amén, amén. 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 Sí, amén. Aleluya. Efesios capítulo 4, 29. Mi manera de hablar
Por eso dice que para los puros todas las cosas son puras, pero si mi corazón está corrompido, hermano, todo lo que va a ver mis ojos está corrompido. El apóstol Pablo, instruyendo a los gentiles en el capítulo 4, verso 29, dice el apóstol: gracias te damos, Rey. Amén, aleluya. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Cada vez que usted y yo hablamos, hermano, corrompidamente, el Espíritu Santo se entristece. Cada vez que usted y yo hablamos con una intención negativa de nuestro corazón, el Espíritu Santo se entristece. Cada vez que usted habla con una intención, hermano, de dañar al hermano, de dañar a su hijo, de dañar a su esposa, de dañar a su esposo, el Espíritu Santo se entristece. Porque usted y yo tenemos que hablar todo el tiempo para honrar y glorificar al nombre que es sobre todo nombre. Por eso dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No, hermano, no se puede. Es que me enojé, pastor, y ese enojo me... ¿Qué no dice la Biblia? Airaos, pero no pequéis, y no salga y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando usted es movido por las emociones negativas, iglesia, el enemigo aprovecha para poner esos dardos tremendos y fácilmente usted empieza a hablar palabras corrompidas de su boca, dando golpes a su hermano, dando golpes a su hijo, porque su corazón se desconectó del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se entristece. ¿Ven lo interesante de esto, iglesia? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 20. Alabado sea tu nombre, Señor. Reforzando, hermano, las áreas y conductas como siervo de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo no es tuyo, tu espíritu no es tuyo, todo tu ser no te pertenece. Alguien pagó por ti. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Tú ya no eres propio, iglesia, eres de Cristo. Amén. Ahora, Cristo te da la libertad para que voluntariamente permitas que Él te transforme a la imagen perfecta que es Él. El propósito de Dios, hermano, que cada uno de los miembros de la iglesia sean, hermano, transformados a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Jesús nunca hizo nada que el Padre no le dijera. Todo lo que yo hablo, dijo Jesús, lo hablo porque mi Padre me dice que lo diga. Amén. Amén, aleluya. Por eso, iglesia, tenemos que meditar. Esta tarde, hermano, el propósito de este mensaje es que como iglesia comprendamos que es necesario santificar a Jehová y a Cristo a través de nuestra vida. Y esa tiene que ser nuestra convicción. Aleluya. Recuerden, 6 puntos que esta tarde he compartido. Que su conducta sea humilde, que sus actitudes sean amables, que sus acciones sean serviciales a los demás, que sus expresiones sean prudentes, que su vestimenta sea con modestia, y cuando hablemos, que no hablemos para lastimar, sino para edificar. Amén, aleluya. Amén. Amén. Porque eso, hermano, le agrada al Señor. Amén. Termino aquí, Proverbios capítulo 6. Capítulo, gracias te damos, Jesús. Amén, Dios, aleluya. Capítulo 6 de los Proverbios. Le voy a pedir a Carlitos que pase. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 6 de Proverbios,
En el versículo 16, iglesia, palabra de Dios. Amén, amén. Santificad a Jehová y a Cristo a través de mi vida es mi convicción. Porque 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Aborrece Jehová el Señor. Aleluya. Cierre sus ojos un momento, iglesia. Vamos a despedir a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales. Que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Recuerde, el Señor quiere que le santifiquemos. Dios les bendiga.